mesa, bueno, segundo periodo de mesas. La mesa que vamos a presentar ahora se titula Aportaciones sobre la evaluación e intervención cognitiva en la representación corporal. Este es un tema que personalmente me parece fascinante y en el que, bueno, pues por circunstancias me estoy formando y uno de los ponentes me está ayudando a formarme en representación corporal, aspecto sobre el que en neuropsicología se ha tratado relativamente poco. Y que después de esta mesa espero que cambie, ¿no? Espero que los intereses de los neuropsicólogos aquí presentes a propósito de la representación corporal cambien. Creo que es un tema apasionante sobre el que hay muy poco escrito y con muy poquito que se haga uno se puede actualizar relativamente bien y sobre todo tener un enfoque mucho más preciso sobre el campo. Voy a dar paso ya, no quiero extenderme más, a la primera ponente. Ella es Elena Melero Carrasco, es profesora del Departamento de Psicobiología y Metodología en Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. Somos compañeros de facultad y compañeros también de profesorado de algún máster de neurociencias y alguno más por ahí. Su labor investigadora se centra en la optimización de la aplicación de la resonancia magnética en neurociencia cognitiva para el estudio de enfermedades del sistema nervioso y su abordaje de la interocepción, que es sobre lo que nos va a hablar, las bases neurofisiológicas de la interocepción, se ve, creo, potenciada en buena medida por su experiencia en danza y en biomecánica. Por tanto, vamos a escuchar lo que la doctora Melero quiere contarnos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Chema, por la introducción y quiero dar las gracias tanto a Chema como a José Félix por habernos liado para venir aquí a FANSE a hablar de este tema, que como ha dicho Chema, pues es un tema poco habitual, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar de las bases neurofisiológicas de la interocepción y por ello vamos a hacer una pequeña introducción, primero conceptual, para que sepamos dónde situarnos. Hablaremos un poquito sobre esas bases neurofisiológicas en el caso del cerebro neurotípico, pero también vamos a hablar un poquito sobre interocepción y neurodivergencia. Vamos a empezar entonces con esa conceptualización. Probablemente, al haber leído este término interocepción, se os ha venido a la mente esta idea, ¿no? La diferencia entre exterocepción y este otro concepto de interocepción. Cuando hablamos de exterocepción, estamos refiriéndonos a todo aquello que percibimos en el entorno, ¿no? Y pensamos en los clásicos sistemas sensoriales, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, ¿verdad? Sin embargo, cuando pensamos en interocepción, pues inmediatamente pensamos en estímulos endógenos. Para saber a lo que nos referimos, vamos a hacer un experimento pequeñito, ¿vale? Vamos a cerrar los ojos, cerramos todo el mundo los ojos y vamos a hacernos una serie de preguntas. ¿Tenemos sed? ¿Sentimos la boca seca? ¿Tenemos hambre? ¿Sentimos algo en el estómago? ¿Estamos sintiendo calor o frío? ¿Cómo era con respecto a lo que sentíamos fuera? ¿Tenemos ganas de ir al baño? Espero que no, porque venimos del descanso ahora. ¿Cómo es la velocidad de nuestro corazón? ¿Es rápida? ¿Es lenta? ¿Está cambiando ahora un poquito más lenta? ¿Y cómo es la respiración? ¿Es pausada? ¿Es profunda? ¿Sentimos algo que nos pique, que nos moleste en la piel? ¿Sentimos el roce de la silla en las piernas? ¿Sentimos tensión en los músculos? ¿Estamos bien sentadas, bien sentados? Vamos a recolocarnos para sentarnos bien. Y ya podemos abrir los ojos. Pues bien, fijaos que estamos haciendo referencia a muchas sensaciones que, por supuesto, tienen que ver con nuestros órganos internos, ¿no? Hemos mencionado, por ejemplo, el corazón. Y estamos atendiendo a nuestras necesidades vitales. Pero no solo. Hay otro componente importante en la interocepción que tiene que ver con la percepción kinestésica, que, como sabéis, tiene dos dimensiones. Por un lado, la dimensión del equilibrio, que está mediada por el sistema vestibular. No sé si os habéis dado cuenta de que estáis manteniendo el equilibrio para estar sentados en la silla, algo que ahora nos parece muy natural, pero que durante mucho tiempo nos costó aprender, ¿verdad? Y junto a esta capacidad de equilibrio encontramos también la propiocepción, que es nuestra
capacidad de percibir tanto nuestros músculos como nuestras articulaciones, pero también su posición en el espacio. Todas estas sensaciones se combinan también con el dolor, que es un sistema endógeno de detección de peligro, como sabéis, y que podemos identificar tanto en la superficie del cuerpo a través de los sentidos cutáneos como en nuestro interior, esas sensaciones viscerales. Y, por supuesto, otra dimensión de la que solemos hablar muy poquito, que es la dimensión del placer, pero que también es un componente interoceptivo y que, por supuesto, constituye ese sistema endógeno de refuerzo. Pues bien, en este contexto, este es el cual definimos la interocepción. Decimos que es un proceso, el resultado de la actividad de diferentes sistemas, fijaos, sensoriales, pero también motores y, por supuesto, de la contribución del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso endocrino, del sistema nervioso inmune. Y con todo esto, es a partir de todos estos sistemas integrados, como podemos construir esa percepción de los estados corporales, pero también de nuestros estados emocionales, para conseguir precisamente esa famosa homeostasis, concepto que recientemente se ha ampliado a este otro de alostasis que probablemente conocéis, ¿no? Cuando decimos alostasis, nos estamos refiriendo a entender la homeostasis en el contexto específico y, fijaos, no solamente en el presente, sino también proyectada hacia el futuro. Como podéis entender, con todo esto que hemos explicado, la interocepción tiene una influencia definitiva sobre nuestro comportamiento, que es al final lo que más nos interesa en este foro. Y así pasamos a la segunda parte de esta charla, en la que vamos a centrarnos en esas bases neurofisiológicas. Vamos a hablar del sistema nervioso neurotípico y la interocepción. Seguramente, cuando hemos hablado de esas sensaciones viscerales, pues os han venido a la cabeza todas esas vías que hay en nuestro cuerpo que permiten precisamente que las sensaciones que recogen tanto los mecanorreceptores como los quimiorreceptores y los osmorreceptores, probablemente menos famosos, pues van a enviar a instancias superiores de nuestro sistema nervioso central, como pueden ser el bulbo raquídeo, pero también el puente y posteriormente el tronco del encéfalo, el tálamo, para alcanzar las cortezas somatosensoriales, tanto primarias como secundarias, pero no solo, sino que también van a alcanzar regiones como la corteza prefrontal ventromedial y cingulada anterior. Junto a todo este panorama de regiones encontramos una que destaca, que es la ínsula posterior. No sé si sabéis que esta parte de la ínsula se considera como la corteza interoceptiva primaria. ¿Por qué? Porque se encarga de integrar precisamente todas estas señales viscerales, nociceptivas, termoceptivas, propioceptivas, pero también de la autoconsciencia de nuestras acciones de forma integrada. Por supuesto, junto a estas vías que estarían más centradas en esa parte visceral, tenemos que hablar de las otras vías, ¿no?, que hemos mencionado anteriormente, lo que tiene que ver con el sentido del equilibrio, las vías vestibulares, que como sabéis parten del oído interno, de esos órganos otolíticos y canales semicirculares que envían la información al tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo va a enviar esta información hacia la médula espinal y a la periferia para regular los diferentes sistemas, ¿no?, propioceptivos y favorecer ese equilibrio. Y también va a haber una vía ascendente que alcanzará, como es natural, la corteza vestibular primaria posteriormente. Junto a esta información tenemos que hablar de las vías que sigue también la propiocepción, la nocicepción y la termocepción. Probablemente esto es más conocido, ¿verdad? Y sabemos que tenemos dos sistemas paralelos, un sistema cuya información viaja a través de esas columnas blancas dorsales de la médula espinal, que sería el sistema lemnisco medial, y junto a él el sistema anterolateral o espinotalámico, que lleva concretamente la información nociceptiva y termoceptiva. Lo curioso de estas vías es que si bien siguen caminos separados, porque decursan en diferentes puntos de nuestro sistema nervioso central, en realidad alcanzan un destino común tanto en el tálamo como en la corteza somatosensorial primaria que tenéis aquí representada en la imagen. Como veis, hasta ahora he estado hablando de regiones separadas, pero claro, sabemos que si hablamos de integración de forma conjunta, tenemos que atender a la integración de todos estos sistemas. Cuando se han realizado estudios de resonancia magnética funcional sobre la interocepción, lo que observamos es que cuando, por ejemplo, escuchamos narraciones que hacen referencia a nuestras sensaciones corporales en interacción con el entorno, lo que se activa es una red compleja que, como veis aquí en la imagen, no solamente incluye áreas del cerebelo y el tronco del encéfalo, sino también una red muy distribuida que incluye, por supuesto, las cortezas somatosensoriales primarias, pero también el área motora complementaria, la corteza prefrontal ventromedial y, nuevamente, aquí nuestra amiga la ínsula posterior, que ya hemos dicho que era esa corteza interoceptiva primaria. Desde un punto de vista de los estudios de resonancia magnética funcional
en estado de reposo, volvemos a ver esta idea. Probablemente habréis oído hablar de la red de saliencia y de la red por defecto, de las que se ha hablado últimamente muchísimo, sobre todo en el contexto de la patología. Bueno, pues, ¿qué contribución tienen estas redes al estudio de la interocepción? Según Barrett, en este trabajo del año 2017, ya sabéis que Barrett es la persona que ha propuesto la teoría constructivista de las emociones. Ella propone que lo que está pasando para que funcione nuestra interocepción es precisamente un buen intercambio entre la activación de la red por defecto y la red de saliencia. Ese intercambio efectivo se produce gracias a la participación de nodos que veis aquí señalados en el centro, que incluyen la cuña, también la corteza cingulada medial y el giro parahipocampal, pero además el giro postcentral, donde sabéis que se encuentra la corteza somatosensorial primaria. Esta idea es muy interesante y cobra más relevancia a la luz de unos resultados recientes que probablemente habréis visto, ¿verdad? En este 2023, hace muy poquito, hace un mes, pues apareció este trabajo que viene a actualizar ese homúnculo motor que también conocemos en neuropsicología. En este trabajo, lo que Gordon y colaboradores nos proponen es que esa corteza motora primaria que contiene ese homúnculo motor no es una corteza homogénea en el sentido, primero, de que el grosor que encontramos en las diferentes partes es diferencial y en otro sentido porque funcionalmente tampoco son idénticas. Como veis, aquí en la imagen vemos una representación específica de los efectores, por ejemplo, la de las piernas, aquí en la parte medial, la de, no sé si está, a ver, perdona. Sí, la de los brazos y también la que correspondería a la cara y a la boca, todo el aparato fonador. Pero entre ellas se intercalan unas regiones que están representadas aquí con esta especie de marioneta, que lo que nos viene a decir es que en la propia corteza motora tenemos un sistema de integración que ayuda en la planificación. Esas regiones tienen una peculiaridad que vamos a ver a continuación. Cuando hacemos estudios de conectividad funcional, y esto es lo que nos muestran los autores, resulta que si observamos la conectividad funcional de las regiones específicas de los efectores, vemos que estas se conectan fundamentalmente de forma contralateral, ¿sí? Las regiones que nos permiten mover la mano con las regiones homólogas en el otro hemisferio. Sin embargo, cuando observamos la conectividad funcional de estas regiones interefectoras, vemos que están, uno, conectadas entre sí y también conectadas a las del otro hemisferio. Pero no solo, fijaos que si nos vamos a ver la siguiente diapositiva, vamos a entender que esta conectividad funcional y la propia representación interefectora se expande hacia la corteza somatosensorial. Esto es algo que ya sabíamos porque desde el punto de vista de las redes neurales nunca hablamos de sistemas sensoriales o motores, hablamos de la red somatosensorial, evidentemente de la red sensoriomotora como un conjunto. Y esto es lo que vemos también en este estudio, que expande a esas cortezas somatosensoriales. Junto a esta conectividad funcional encontramos que se conecta con el área motora complementaria, pero también con la corteza dorsal cingulada. Algo de lo que nos ha hablado la doctora Luna también esta mañana y de la importancia que tiene para el desarrollo de la función ejecutiva. Fijaos que junto a estas conexiones vemos conexiones con el putamen, pero también con núcleos centrales del tálamo y con el cerebelo. Por último, observan que hay una elevada conectividad con la red cíngulo-opercular. Esta red tiene un papel fundamental, es el sistema ventral atencional, y lo que proponen con toda esta cantidad de datos novedosos es que realmente cuando hablamos del sistema motor tenemos que considerarlo como una red de acción somatocognitiva. Esta diferenciación motora cognitiva que venimos dando por sentado durante mucho tiempo, bueno, en este estudio proponen que tenemos que revisarla. En este contexto, fijaos que tenemos ahora mucha información sobre ese procesamiento de la interocepción del sistema nervioso neurotípico, pero podemos ir un paso más allá, porque existen personas que perciben esa interocepción también de manera diferente, ¿vale? Por eso en esta sección vamos a hablar de interocepción y neurodivergencia. Uno de los fenómenos que mejor muestra esta neurodivergencia es la sinestesia. Los que ya me conocéis me habéis oído hablar de sinestesia muchas veces, pero bueno, para las personas que nunca han oído hablar de sinestesia, es un fenómeno que se produce cuando la estimulación en una dimensión sensorial o cognitiva conlleva la activación en otro sistema, ¿vale? Esto que suena así muy rocambolesco, se entiende muy bien con este ejemplo. Cuando yo escucho el sonido de un piano, además de escucharlo como sonido, puedo percibir un color.
Esta es una modalidad de sinestesia, pero hay muchas otras, hay más de 80 modalidades clasificadas en la actualidad, y esto es una variación no patológica de la percepción humana que en realidad tiene mayor prevalencia de lo que pensábamos. Una cosa muy interesante de la sinestesia es que cuando estudiamos sus bases neurofisiológicas observamos que existe especificidad sensorial. Entonces, aunque vais a ver en muchos sitios que se define la sinestesia como una mezcla de sentidos, esto es incorrecto. Y es incorrecto en términos neurofisiológicos. ¿Por qué? Porque en los sentidos no se mezclan, los sentidos siguen esa misma ley de Müller de las energías específicas, llegan a esas mismas cortezas sensoriales específicas, pero lo que sucede es que se le añade una percepción extra. Como os decía, tenemos muchísimas modalidades diferentes de sinestesia y una de las más interesantes que vamos a comentar, vamos a hablar evidentemente de las que tienen que ver con esta dimensión de la interocepción. Existen sinestesias en respuesta al dolor. Una persona puede experimentar un color específico cuando le duele una parte de su cuerpo. Esto puede resultar útil para identificar el dolor, para identificar cambios en ese dolor a lo largo del tiempo, lo que es muy interesante en el ámbito del dolor neurotípico. Asimismo, se pueden tener sinestesias en respuesta al placer, concretamente en respuesta a los orgasmos. Como veis, la prevalencia de estos dos fenómenos se ha estudiado en esta muestra de 1.300 sinestésicos. Fijaos que estamos hablando de una muestra específica de personas que tienen este tipo de experiencias. En un caso vemos que hay un porcentaje de un 6% y en el otro de un 2%. En realidad, los estudios neurofisiológicos nos llevarían a pensar que dado que estas dos sensaciones comparten mecanismos neurobiológicos, la prevalencia podría o debería ser similar, pero no lo es. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque hablamos mucho más sobre el dolor que sobre el placer, ¿vale? Este es un ámbito en el que todavía tenemos que hacer mucha investigación para saber realmente qué es lo que está pasando. Dentro de este ámbito tenemos que hacer referencia también a las sinestesias que incluyen la propiocepción. Concretamente, aquellas en las que en respuesta a la propiocepción tenemos experiencias visuales. Ahora que ya llega el verano, pues ya abren las piscinas, ¿verdad? Y cuando nadamos, pues utilizamos diferentes estilos de natación. Bueno, pues hay personas que pueden percibir colores diferentes para estos estilos, ¿no? La mariposa rosa y el crawl azul, ¿vale? Y estas sensaciones, estos colores aparecen cuando se producen estos movimientos. Asimismo, se pueden producir en el contexto de la danza, movimientos específicos en el espacio, pueden producir estas experiencias de color. Quiero hacer hincapié en que la sinestesia no solo va de color, se pueden tener otro tipo de sensaciones, ¿vale? Pueden ser sonidos, pueden ser olores, puede ser tacto. ¿Qué pasa? Pues que cuando hablamos de esto por primera vez, pues siempre utilizamos el color porque es más intuitivo para entender el concepto. Otra sinestesia que involucra la propiocepción es la que conocemos como sinestesia tacto en espejo. Aquí en la imagen vemos a Jamie Ward, que es uno de los investigadores expertos en el área. ¿Y qué está pasando con Jamie? Hay una persona que toca su cara. Fijaos que está tocando su mejilla izquierda. Si tuvierais este tipo de sinestesia, podríais sentir el tacto en vuestra mejilla derecha, es decir, como si fuera en un espejo. Esta es la razón por la que tiene este nombre. Una cosa muy interesante es que este fenómeno se produce no solamente con el tacto, sino también con la propiocepción. No sé si os habéis fijado que yo soy una persona muy gesticulante, probablemente sí. Si tuvierais este tipo de sinestesia, podríais sentir la propiocepción de mis gestos en vuestro cuerpo. Esto sería también una forma de percibir en espejo. Hay quien considera que es una forma exagerada de empatía, pero como veis todavía no tenemos datos acerca de su prevalencia y los estudios neurofisiológicos son todavía inexistentes. ¿Qué sabemos entonces sobre las bases neurobiológicas de este fenómeno? La mayoría de los estudios que hemos hecho se centraban en la sinestesia grafema-color, que es la más accesible en un contexto de investigación, y lo que observamos es que para entender cómo funciona la sinestesia no nos basta centrarnos en las regiones que están implicadas. Por ejemplo, si hablamos de sinestesia grafema-color, es decir, de que podamos ver un número que no tiene un color y asociarle a un color, una experiencia visual, es lógico pensar que busquemos diferencias funcionales en las áreas visuales. Pero estas diferencias van más allá. De hecho, incluyen una red que involucra también el surco intraparietal, que ya sabéis que participa en esa integración multisensorial, pero también un circuito muy amplio que incluye regiones que participan en el procesamiento afectivo e interoceptivo. Con respecto a las bases neurofisiológicas de las sinestesias interoceptivas, como podéis imaginar, no tenemos datos todavía, pero hemos formulado esta hipótesis en la cual creemos que las experiencias sinestésicas en este sentido podrían contribuir
a esa red de la que hemos hablado previamente, que nos proponen Gordon y colaboradores en su trabajo, en la cual están integrados los componentes motores, sensoriales, pero también cognitivos. Una cosa muy interesante es que esta sinestesia de la que os he hablado es una sinestesia congénita, que experimentamos desde el principio de nuestra vida. Pero hay algunos casos en los que la sinestesia se puede adquirir. En el año 2008, 2007, 2008 aparecieron estos trabajos en los cuales personas que habían sufrido lesiones talámicas empezaban a experimentar sinestesias, concretamente sinestesias propioceptivas en respuesta a la música. Bueno, pues este fue el primer caso reportado y pues hacía que lleváramos nuestra atención hacia esas regiones subcorticales, concretamente hacia el tálamo. Tenemos muy poquita información todavía sobre este fenómeno, pero es algo sobre lo que queremos seguir trabajando. Ya para terminar, quería hacer referencia a la importancia que tiene el estudio de la interocepción para la intervención y la evaluación en el daño cerebral sobrevenido, que es algo sobre lo que mis compañeras y compañeros os van a hablar a continuación. Seguramente os habéis preguntado cómo podemos evaluar la sinestesia, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar la propiocepción en un contexto en el que tenemos daño cerebral? Esto es algo que no se hace tan a menudo, a lo mejor se hace desde otro punto de vista, desde otras profesiones con las que colaboramos, pero ¿cómo podemos hacerlo desde el punto de vista de la neuropsicología? ¿Cómo podemos hacerlo desde el punto de vista de la representación corporal? Bueno, pues de todas estas cosas os van a hablar a continuación mis compañeros. Con esto sería todo. Aquí os dejo las referencias por si queréis seguir cotillando sobre todos estos temas. Y pues ya solo me queda daros las gracias por vuestra atención. Y si queréis saber un poquito más, pues aquí está mi contacto y también cuentas de Twitter para seguir profundizando. Muchas gracias por la atención. Gracias Elena. Ahora, a partir de ahora, cuando escuchemos el nombre de Elena Melero, tendremos la sensación subjetiva de la sinestesia, ¿no? Veremos colores. Muchas gracias. La siguiente ponencia corre a cargo de Julia Piña Sierra. Se titula Alteraciones de la propiocepción y su evaluación en personas con daño cerebral sobrevenido. Julia es licenciada en psicología y especializada en neuropsicología cognitiva. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está haciendo el doctorado precisamente sobre estos temas de los que viene a hablarnos y tiene un proyecto de investigación con daño cerebral adquirido precisamente para estudiar estas alteraciones en la interocepción. Ha desarrollado fundamentalmente su carrera profesional en el Hospital Ciudad de Telde y atiende pues, a personas con trastornos neurodegenerativos, daño cerebral adquirido y asesoramiento de familias, pues un trabajo de neuropsicóloga clínica. Así que cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. También dar las gracias a que me habéis podido contar conmigo para esta mesa y para estas ponencias. Bueno, soy un poco novel en esto, así que dame un poquito de cancha. Así que nada, bueno, como comenta, yo voy a hablar de la alteración en la propiocepción en daño cerebral adquirido y cómo se valora, de momento, lo que tenemos de conocimiento sobre este tema. Bueno, estos son los puntos que vamos a tratar en la ponencia. La vía de transmisión no la voy a explicar mucho mejor de lo que ha hecho Elena, así que voy a pasar muy por encima, pero sí contar algún detallito que me parece importante. Bueno, concepto de propiocepción también es un concepto que generalmente genera un poco de confusión. No es algo que normalmente tengamos muy claro y hay veces que se utiliza de manera indistinta con el concepto de interocepción que acaba de comentar Elena, pero como ha dicho antes, no es exactamente lo mismo, de hecho pertenece en parte a un subtipo, ¿no?, de interocepción. Entonces, bueno, la palabra viene del latín y como podéis ver, pues significa lo que pertenece, la percepción que tenemos de uno mismo, ¿vale? Pero claro, esto queda un poco, parece un poco a interocepción en realidad, pero hay que hacer matices. Sherrington en 1906 fue el primero que acuña este término, pero él solamente se centra en la parte de la sensación de las extremidades del cuerpo en el espacio, pero más referido a una parte
involuntaria, como una respuesta refleja a lo que está ocurriendo en el ambiente y entonces hace ese procesamiento involuntario, ¿vale? Con el tiempo, en 2012, no sé pronunciar este apellido, perdonadme, pero esta autora ya interviene y mete una parte que tiene que ver más con un procesamiento voluntario, no solamente esa parte inconsciente de la vía, sino que también hay un movimiento voluntario y que es un procesamiento dinámico, ¿vale? Es decir, si yo quiero coger un vaso, como tengo mis extremidades colocadas para poder cogerlo de forma eficaz, ¿vale? Entonces, el concepto se empieza a ampliar. Como podéis ver, esta definición es de 2012, es decir, es hace nada en investigación. Hay muy poca investigación, como han comentado en la mesa al principio, sobre este tema y menos desde el ámbito neuropsicológico, ¿no? Casi siempre ha sido una investigación propia de terapia ocupacional, fisio y medicina, ¿vale? Bueno, en la vía de transmisión, como he dicho, simplemente comentar los mecanorreceptores, que son aquellos elementos con los que percibimos esos cambios, ¿vale? Y existen 3 mecanorreceptores típicos de la valoración de la propiocepción que tenemos ahí, ¿vale? Serían los usos musculares, que se encuentran en la profundidad de la masa muscular y que nos indican los cambios en la longitud y posición del músculo, el órgano tendinoso de Golgi, que se localiza en los tendones de los músculos y que nos informan sobre la tensión que se está sometiendo ese músculo en ese movimiento en concreto. Y los receptores articulares, que evalúan la posición y velocidad del movimiento que se está realizando, ¿vale? Con toda la explicación que ha dado Elena sobre el procesamiento, ¿vale? Y luego esas 2 vías, la vía inconsciente y la vía consciente del movimiento, ¿vale? Es lo que hace que podamos realizar ese movimiento efectivo para poder utilizarlo en el día a día que tenemos habitualmente. Bueno, un poco por encima. Y bueno, vamos a pasar a la parte que es más propia de la charla, ¿vale? Que sería los métodos que tenemos de evaluación de la propiocepción actualmente. Yo los he dividido en 3 campos. Los que se han utilizado más destinados en investigación, los que utilizan más en clínica y luego nuevas aportaciones que están surgiendo debido a esas mejoras en la tecnología, ¿vale? Bueno, los métodos que se utilizan en investigación son estos 4. He de decir que cualquier método de valoración de la propiocepción tiene que ser siempre en ausencia de visión. La visión es un sistema modulador de la ejecución de la propiocepción. Por tanto, si queremos saber si una persona tiene una alteración propioceptiva, se debe evaluar sin que sea capaz de mirar hacia dónde tiene el objeto. Porque claro, si yo tengo el micrófono aquí y quiero cogerlo, si yo no sé dónde está y miro, pues bueno, compenso. El sistema visual me va a ayudar a mejorar la ejecución. Pero claro, si yo tengo que hacerlo con los ojos cerrados, por ejemplo, si cerramos los ojos ahora mismo y tenemos que tocar el respaldo del de adelante, tengo que saber dónde está mi cuerpo, dónde están mis extremidades, la distancia aproximada que hay para poder hacer ese movimiento y saber si el cuerpo tengo que llevarlo hacia adelante, lo tengo que llevar hacia atrás, es decir, las compensaciones dinámicas que tiene que sufrir el cuerpo para poder hacer ese movimiento. Entonces, en resumen, siempre en ausencia de visión, ¿vale? Bueno, el primer método que tenemos aquí, que se utiliza, es el método de ajuste, donde se le pide a la persona que reproduzca en la posición dada que se le solicita, ¿vale? Generalmente, las investigaciones que ha habido en relación a esta dinámica son personas que han sufrido un daño traumatológico, es decir, tengo una lesión de hombro, una lesión de rodilla o dolor lumbar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la otra extremidad pues está sana, que es algo que nos dificulta en el daño cerebral, ¿no? Cuando sufrimos un ictus, muchas veces hay una hemiplegia, una hemiparesia que dificulta que el otro lado pueda hacer ese movimiento, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos un poco la idea, ¿vale? Aquí hay unos dibujos donde podría ser diferentes tipos de evaluación del segmento, ¿vale? Que pretende evaluar, ya sea la pierna, ya sea tobillo o el brazo. Vale, como podéis ver, el dibujo siempre tiene los ojos cerrados. Es muy importante controlar esa función, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como podéis ver, hay maquinaria aquí, es decir, hay un aparato que controla el resto del segmento para que no
haya compensaciones para que se mida exactamente el segmento que se pretende valorar y no haya interferencias con otro tipo de movimientos que pueden alterar la valoración, ¿vale? Todas estas situaciones se miden en grados, ¿vale? Generalmente se mide el ángulo en grados que la persona es capaz de hacer o reproducir, ¿vale? Luego tenemos el método de límites, en el cual a la persona se le somete, como podéis ver aquí, se le pone en una máquina y se le va haciendo un movimiento pasivo del miembro que se pretende valorar. Y tiene que detectar y pulsar un botón cuando detecta que está siendo movido. Por ejemplo, en la pierna, se hace el movimiento de la pierna y entonces cuando nota que se ha movido, tiene que pulsar y decir en qué dirección está siendo movida la pierna. ¿Vale? Sí, con esa dificultad en la visión, porque claro, si no, es muy fácil, ¿no? Entonces se puede ver se hacen diferentes velocidades para poder medir en qué punto la persona es capaz de identificar esos cambios. Luego está el método de estímulos constantes, en donde a la persona se le solicita que se le pone una posición inicial y una final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo empiezo así con el brazo y lo tengo que terminar aquí, ¿vale? Un cambio de ángulo y luego me ponen otra situación donde empiezo aquí y tengo que terminar aquí. ¿Qué ocurre? Yo tengo que identificar cuál es el que tiene más cambio en grados de una en otra, ¿vale? Entonces tengo que tener cierta capacidad para discriminar las diferentes posiciones que me solicitan, ¿sí? Y así con muchos números de ensayo para poder ver en qué punto es donde hay fallo. Y luego está el método AMEDA, que es el más reciente en investigación, donde se utiliza, por ejemplo, el de tobillo. Este es el más habitual porque también se utiliza mucho en deportistas. Entonces, claro, una lesión en un deportista pues tiene implicaciones económicas para los equipos, entonces es importante. Y lo que se utiliza es que se hace una fase de ensayo donde a la persona se le pone en una posición concreta y se le va enseñando las diferentes posiciones a las que va a estar sometido y se le asigna un número. Por ejemplo, una inclinación de 30 grados es el número 1, una inclinación de 15 es el número 2 y se le va colocando en las diferentes posiciones. Y luego, cuando tenga la fase de evaluación, se le somete a esa misma posición y la persona debe decir qué número era el que correspondía a cada cambio de ángulo. En la clínica sobre todo las valoraciones son por terapeutas ocupacionales y fisioterapia. Entonces tenemos varias modalidades en donde encontramos los monofilamentos de Saint-Weinstein, donde a la persona se le mide la presión, la detección de presión en los diferentes dermatomas para ver esa activación, ¿vale? Entonces se le somete, se pone desde el verde, que sería el más finito. Si la persona detecta que hay presión, es que tiene una sensibilidad sana, o sea, no hay una alteración. Si llegamos al naranja y la persona no ha identificado que hay presión, es que la sensación está muy afectada, ¿vale? Entonces se van pasando diferentes grosores hasta identificar cuál es el que se encuentra la persona y detecta en ese dermatoma, ¿vale? Luego tendríamos el test de localización del pulgar, donde se le coloca a la persona el dedo y con la otra mano debe tocar donde se encuentra su pulgar, ¿vale? Es una identificación pura de posicionamiento de ambas manos. El test de mirroring, que es colocar la posición sobre todo lateral para perder parte de la sensibilidad, porque si la apoyamos en algún lado, pues aumenta la información. Entonces se coloca en un lado del cuerpo y con el otro brazo debe de imitar la misma posición, ¿vale? Entonces, si le colocamos aquí en grados, la otra persona tiene que colocarlo igual, ¿vale? Es decir, tiene que ir ajustando y se mide la discrepancia entre el posicionamiento que yo pongo y el que ejecuta la persona. Y el test de Romberg, que generalmente lo pasan en medicina, los médicos, que es un poco para las vibraciones, se tiene que identificar, ¿vale? Aquí este sí sería un procesamiento inconsciente, el resto todos son movimientos activos, casi todos, y es un procesamiento mucho más consciente, ¿vale? De la propiocepción. Y bueno, las nuevas aportaciones que están surgiendo ahora con los cambios, como estaban diciendo en otras ponencias, ¿no? Que la realidad virtual nos está acercando a muchos otros procesos.
sería con gafas de realidad virtual, donde a la persona se le coloca en una posición, una silla como esta, con las gafas de realidad virtual, donde se le coloca la configuración estimular que consideren para hacer la valoración y con un goniómetro en el segmento que se pretende valorar, ¿vale? Para poder hacer esa medición en grados de forma precisa. Entonces, se le va solicitando, igual que en los otros métodos, que la persona identifique las diferentes posiciones y se ve la discrepancia entre lo que se le dice que tiene que hacer y el movimiento real que la persona hace. Bueno, en cuanto he hecho una tabla resumen un poco para aclarar un poco así más las ideas, donde están los 3 métodos de valoración y los beneficios y los inconvenientes que nos dan cada uno de estos métodos, ¿no? Entonces, el método de investigación, bueno, pues nos dan datos muy objetivos. Al final nos dan datos, nos dan información muy clara que podemos contrastar. Y además nos dan una información de si está alterada o no está alterada la función. ¿Cuál es el problema que nos dan estos métodos? Bueno, pues que necesitas un número muy grande de ensayos para poder hacer, cosa que en clínica, que es en el ámbito donde yo me muevo, es impensable porque esa inversión de tiempo no la tenemos para poder hacerlo y además necesitamos aparatos para que controlen el resto del cuerpo y, claro, eso en una sala de terapia ocupacional, por ejemplo, pues te quedas sin sala de terapia ocupacional, prácticamente, ¿no? Entonces necesitamos una inversión cara, aparatos grandes, ¿vale? Que complica un poco esta situación. Y como decía antes, estas pruebas casi todas han sido valoradas con pacientes traumatológicos, no tanto en daño cerebral. ¿Qué ocurre? Que los descartan, aquellos estudios donde sí hay personas con daño cerebral son personas que al menos a nuestra clínica llegan pocos, es decir, gente sin muchas alteraciones atencionales, sin problemas de memoria, sin afasias, es decir, son como pacientes VIP, ¿no? O sea, un perfil cognitivo muy bueno, ¿no? Y eso no suele ser lo que nos suele llegar muchas veces, ¿no? En el caso de clínica, tenemos la rapidez, ¿no? De hacer la prueba, nos da un dato claro de si hay o no afectación y aparte es algo rápido también, ¿no? Que es lo que nos va a permitir trabajar en el procesamiento. Y además son baratos las pruebas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que son pruebas que no tienen baremos y al final depende mucho de la pericia del profesional. Es decir, no va a valorar igual una propiocepción una persona que lleva 10 años de experiencia viendo una y otra vez pacientes de daño cerebral que alguien que acaba de salir. Entonces, claro, esas valoraciones a veces pues afectan, ¿no? a la identificación de esta patología, ¿no? Y luego, además, hay un efecto suelo y un efecto techo, porque al final es hace o no hace, ¿no? Entonces, cuando mejora un poco, sigue no haciendo a lo mejor, pero sí que ha mejorado algo. O si ya hacía, lo sigue haciendo. O sea, al final es poco fino, ¿no? En ese sentido. En cuanto a realidad virtual, bueno, pues tenemos datos objetivos, porque también nos miden con los goniómetros y además tenemos esa gran habilidad de captar toda la configuración estimular, porque podemos ponerle a la persona lo que nosotros queramos que vea, ¿no? Pero claro, nos ocurre lo mismo que con las de investigación al final, ¿no? No hay validación y luego además los pacientes que han escogido para hacer este tipo de investigaciones, claro que también es lógico, ¿no? Están arrancando una técnica, pues tienen que intentar minimizar todo aquello que pueda distorsionar. Entonces, claro, los pacientes de daño cerebral que tengan problemas de atención, problemas de afasia, pues quedan descartados de estos estudios, ¿vale? Bueno, en cuanto a propiocepción y el ictus, según el informe anual del Sistema Nacional del 2020, nos dice que en España 1 de cada 5 personas va a sufrir un ictus y que cuanto más subimos en edad, como ya sabemos, pues es más probable, ¿no? Cuando tienen 65 años van a ser 6 de cada 100 y a partir de 80, 10 de cada 100. Es decir, es una población grande y como hemos visto en anteriores ponencias, nuestra población tiende a envejecer. Somos una población envejecida, por lo tanto, el número de personas que sufre ictus es un número grande, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que al final también se estima, hay estudios donde estiman que entre el 50 y el 60% de las personas que sufren un ictus van a presentar una alteración en la propiocepción. Entonces, claro, al final tenemos la mitad de la población con la que trabajamos
con una posible alteración de la propiocepción. Y es algo que normalmente desde neuropsicología no tenemos tan en cuenta, ¿no? Por lo que estábamos hablando de la mesa, al final es un campo que está ahí, pero tampoco nos hemos metido mucho a investigar ni a valorar, porque hay otros campos como mucho más claros de intervención neuropsicológica, ¿no? Y claro, si el ictus es la primera causa de discapacidad en adultos y además, si yo no sé dónde tengo mi cuerpo, ¿cómo voy a hacer actividades de autocuidado? ¿Cómo me voy a duchar? ¿Cómo me voy a vestir? ¿No? Al final genera una dependencia importante dentro de los pacientes. Entonces, claro, es una alteración que tiene una repercusión muy importante en la vida de la persona y va a generar mucha dependencia y muchos cuidados extra, ¿no? Y claro, como estaba comentando antes, al final nuestros pacientes tienen problemas atencionales severos, muchos de ellos heminegligencias, problemas afásicos, ¿no? De comprensión, de expresión, muchos problemas de memoria, y hay aspectos que tampoco tenemos tan en cuenta en el momento de hacer la valoración, pero también se ha comentado en otras charlas que al final la persona no es solamente la parte cognitiva, es todo, es la parte física, es la parte del ambiente, es un todo, ¿no? No podemos segmentar a la persona. Y claro, si una persona tiene espasticidad, ¿cómo voy a hacer bien un movimiento, ¿no? Si tengo esa restricción del miembro. O si tengo hipersensibilidad, ¿cómo voy a permitir que me toquen, que me pinchen, que me... ¿no? Al final la persona se puede resistir, puede haber problemas que afecten a la propia evaluación de la función. Y bueno, un poco para terminar, unas reflexiones que yo me hago, son preguntas que yo me hago, ¿vale? Que no sé si a lo mejor os puedo transmitir y que vosotros también compartir esta parte con vosotros. Y es que la mayoría de las pruebas, como habéis visto y os he comentado, están hechas por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neurofisiólogos, y claro, tienen una vertiente pues típica de cada campo. Pero claro, al final se reduce a ¿la persona hace o no hace? ¿Es capaz de hacerlo o no? ¿Coge el vaso o no? ¿Se pone la camiseta o no? Claro, es como muy reduccionista, ¿no? Al final es un concepto muy complejo y que todo se reduzca a si hace o no hace es un poco complicado, ¿no? Entonces, una de mis preguntas es, ¿la neuropsicología podría aportar una nueva perspectiva a la valoración de la propiocepción? Como ha dicho antes Elena, hay un procesamiento cognitivo de alto nivel que está ahí y que no se está atendiendo a lo mejor tanto como podría ser, ¿no? Entonces, quizás desde neuropsicología podríamos aportar una nueva perspectiva para esta valoración. Y, como comentaba, también hay una vía entera de procesamiento. ¿Sabemos exactamente en qué parte de esa vía está alterada? Si supiésemos eso, nos podría ayudar a hacer un mejor tratamiento, a hacer un planteamiento rehabilitador más acorde a lo que le ocurre a cada persona. Y sabiendo todo eso desde la neuropsicología, ¿cómo podríamos ayudar a intervenir para poder mejorar la vida de esas personas y que tenga cada vez menor impacto en su dependencia y en su día a día? Pues muchas gracias por todo. Esta es mi ponencia. La siguiente ponencia corre a cargo de José Félix Mozo del Castillo, principal artífice de esta mesa, responsable de que estemos aquí los cuatro prácticamente acompañándole a él, que es el que realmente gestó todo esto, ¿no? Él es licenciado en Psicología en la Complutense, máster en Rehabilitación Neuropsicológica y Cognitiva por la Autónoma de Barcelona y actualmente está haciendo el doctorado sobre representación corporal con un director de tesis joven y guapo. Ha publicado ya algunos trabajos muy interesantes sobre evaluación de la representación corporal y, bueno, tiene una amplísima experiencia clínica. Es, por supuesto, neuropsicólogo clínico. Me consta que ha acreditado, a lo que aprovecho al paréntesis para decirle a la gente que se acredite, que hay que sobreponerse a la pereza. Y bueno, él nos va a hablar sobre la evaluación cognitiva de la representación corporal en el daño cerebral. Así que, cuando quieras.
Pues muchas gracias por la presentación, Chema, y al Congreso por cedernos este espacio, ¿no? Para hablar de este tema que, bueno, es particular. ¿Qué pasaría si a un niño de 4 años le preguntáramos lo siguiente, ¿no? Señala los ojos y los brazos del avión. Pues probablemente haría una inferencia lógica utilizando su cuerpo, partiendo de su cuerpo un marco de referencia que conoce, para decir que posiblemente los ojos estarían en la parte superior, en la parte de la cabina, y que los brazos serían eso. Los brazos serían las alas, que es lo que se extiende, ¿no? Utiliza un marco de referencia que ya conoce, que es su cuerpo, para hacer una inferencia lógica. Pero también en el entorno cotidiano y en nuestra vida adulta, lo que nos ocurre es al contrario. Intentamos transmitir una idea abstracta desde un marco de referencia que conocemos que es el cuerpo, ¿no? Como palabras que posiblemente os suenen, ¿no? Como es elegante los pies a la cabeza, tiene ese puesto al alcance de la mano, estoy de trabajo hasta el cuello, esto es muy común, tengo la habitación manga por hombro, o Juan no da el brazo a torcer. Por tanto, el proceso se hace en una dirección o en otra, utilizando el cuerpo como marco de referencia. El embodiment cognition o cognición corporizada nace para explicar de alguna manera estos fenómenos en el lenguaje y en otros procesos, como la abstracción, tratando de integrar la representación corporal dentro de la cognición y postula lo siguiente. Las funciones cognitivas, que bien conocemos, percepción, lenguaje, memoria, atención, praxias, cognición espacial, etc., están condicionadas por la experiencia sensoriomotora presente, tácita, real, del momento o simulada del cuerpo, es decir, imaginada, proyectada hacia el futuro sin que exista en el presente. O decirlo de otra manera, podría ser que las funciones cognitivas se organizan desde la experiencia real o posible del cuerpo, por sintetizarlo, ¿no? Por lo tanto, parece que para desarrollarse bajo esa teoría, al menos, las funciones cognitivas, hace una consulta o se nutre de una representación corporal de la que se alimenta, ¿no? Tal esta relación que, al traer, por ejemplo, un recuerdo a nuestra mente, la perspectiva corporal que tomamos sobre esa imagen condiciona la velocidad y la cantidad del recuerdo. Por ejemplo, si al traer el recuerdo de la imagen de un coche, donde nosotros estamos dentro del coche, accede de forma más rápida y de forma más rica a los objetos, a los estímulos que estén alrededor dentro de esa perspectiva, como puede ser el volante o puede ser, por ejemplo, la palanca de cambios, que si yo el recuerdo me sitúo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, que la posición corporal, desde donde yo accedo al recuerdo, facilita ese recuerdo. Esta relación también se puede observar cuando observamos acciones, valga la redundancia, donde nuestras neuronas premotoras solo se activarán si el cuerpo predice como posible o reconoce dentro de su repertorio conductual el movimiento que está observando. Por ejemplo, se activarían predisponiendo al cuerpo para la acción ante la observación de una acción como puede ser el acto de morder o comer, que sí es reconocible, y no se activarían ante una acción como puede ser ladrar, que no está dentro de nuestro repertorio conductual. Esta relación también se observa al leer palabras que implican acciones como verbos, donde nuestras neuronas activarán las mismas áreas sensoriomotoras del cuerpo o áreas análogas que se activarían si realizáramos la acción real, preparando así al cuerpo con la lectura para la acción. De esta manera, pues, surtiría de una manera análoga a nivel de resonancia magnética funcional la activación tanto en la lectura del verbo chutar, por ejemplo, que es con los miembros inferiores, como la breve acción de hacerla. Y tal es esta relación, como último ejemplo, que al hacer un uso práctico del objeto, aumentamos nuestra representación corporal hasta los límites desde donde se ha alcanzado ese uso de objetos, estudiado en monos. Y en base a lo anterior, pues entonces es razonable pensar que los niños desde pequeños pues, le den importancia a esto y que uno de sus primeros objetivos del bebé sea conocer cómo es su cuerpo, cuáles son sus límites, qué experiencias puede tener de él y para ello poder ir, una vez domina su cuerpo, y evolucionando hacia la interacción con los objetos externos, ¿no? Donde hacer, como bien sabemos del desarrollo, hacer experimentos tirándolos y viendo qué va ocurriendo, ¿no? Pero primero es conocerse él y sus límites, de la cabeza a los pies. Y si todo lo anterior se cumple, y es cierto que hay una representación corporal que nutre el resto de funciones cognitivas y que se va desarrollando a lo largo de la edad, desde la neuropsicología pues, nos vemos también forzados a estudiar este asunto desde un plano de vista cognitivo, ¿no? Como han dicho las compañeras, este tema ha sido estudiado por otras disciplinas, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, pero nosotros quizás en este foro pues, hemos pensado que sería interesante traer las preguntas de cómo se representa el cuerpo, cómo influyen en otros procesos cognitivos y, sobre todo, lo que pretendemos responder hoy es cómo podemos evaluarlo desde el plano cognitivo. No queremos meternos en cómo lo han valorado otras disciplinas, aunque sería interesante. Por todo ello, vamos a comenzar inicialmente pues, respondiendo a la pregunta ¿qué es? ¿No? ¿Cómo se define la representación corporal desde un plano de vista más cognitivo? Aunque sea por referencias, toca citar. Entonces, desde 1890 hay alguna referencia, principios del siglo XX, donde pues, hacen referencia acerca de que hay un almacén de conocimientos corporales que apuntan al parietal, parece que informan acerca de un reconocimiento de la postura o una localización de donde están mis partes del cuerpo,
Y esas son las pequeñas pistas que nos empiezan a dar desde principios del siglo sobre este concepto. Pero actualmente, digamos que ya con estudios replicados, se aceptaría el siguiente modelo, que es un modelo triádico. Triádico porque se compone de tres componentes. El primero de ellos, que está fundamentalmente nutrido por lo que las compañeras han informado, que sería una información multisensorial, principalmente proprioceptiva, principalmente interoceptiva, que está en continuo, está en constante movimiento, es dinámica, que nos informa principalmente acerca de la postura de nuestro cuerpo, que nos orienta a nuestro cuerpo hacia el espacio. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, mi cuerpo me está informando que no me estoy orientando hacia vosotros, ¿no? Estaría en continuo, me estaría dando consciencia, ¿no? Pero sería la intención de esta parte, y nos informaría acerca de nuestro movimiento. Este, digamos que componente se llamaría esquema corporal o EC, lo voy a referir mucho como EC, y también Rocío en la siguiente ponencia también. El segundo componente sería la descripción estructural del cuerpo, nutrida principalmente por vías somestésicas y visuales, y la información de la que nos nutre es acerca de las características del cuerpo. Por un lado nos informa de su tamaño y por otro lado nos informa de su forma. Por ejemplo, hay estudios transculturales donde en función de la cultura cada uno establece lo que es el brazo, hay gente que lo establece desde la muñeca, otro desde la punta de los dedos hasta el hombro, hasta el codo, ¿no? Y la forma de estimar que tenemos cada uno en nuestras partes del cuerpo también es distinta. También nos informa acerca de la localización de nuestro cuerpo, dónde se encuentra mi pie, dónde se encuentra mi oreja, me permitiría, por ejemplo, rascarme, y la relación entre las partes del cuerpo. Es decir, el tobillo va por debajo de la rodilla sí o sí, ¿no? Esto podría ser interesante y podría tener una repercusión a nivel de rehabilitación. Y el tercer componente, no por ello menos importante, está nutrido principalmente por un factor cultural, está principalmente nutrido de lo verbal, del concepto, del significado, y vendría a informarnos acerca de las etiquetas léxicas de las que se componen estas partes del cuerpo. Pues esto de aquí abajo se llama pie, esto se llama mano. También nos informaría acerca de la mano, para qué tipo de objetos o cómo puede interactuar con su entorno. Por ejemplo, interactúa mejor con una raqueta que con un balón. Y también nos informaría acerca de qué parte del cuerpo debería usar en qué contexto, ¿no? A modo de pista. Pues teniendo claros estos tres conceptos, cuando nosotros nos pusimos a buscar acerca de ellos, pues nos encontramos una gran confusión terminológica, ¿no? Donde encontrábamos que este concepto del esquema corporal, que parece un poco difuso, pues hacía relación no solamente a términos neurológicos, sino también psiquiátricos, ¿no? Nos encontramos términos psiquiátricos, pues como trastornos de la conducta alimentaria, dismorfofobia, o también neurológicos, donde dentro de los neurológicos el más prevalente es el ictus. Y dentro del ictus, que yo creo que es el foro, un poco, siendo una de las primeras causas de muerte en España, creo que causa interés, dentro del ictus la representación corporal se da como, si evaluamos a pacientes con ictus, encontramos que el 31,2% de esos pacientes tienen déficits puros en representación corporal, en alguno de esos tres componentes, que no son explicados por otros procesos cognitivos que podrían estar interfiriendo. No obstante, sí que hay estudios que dicen que hay relación con algunos procesos cognitivos. Por ejemplo, en relación al esquema corporal, el primer componente de donde se nutre fundamentalmente lo que han comentado las compañeras, estaría más condicionado por efectos de memoria de trabajo o rotación mental. En la descripción estructural del cuerpo, es el segundo componente que nos informa del tamaño, de la forma y de la relación entre las partes, estaría más condicionado por abstraccias, y la semántica corporal, como puede ser obvio, deducimos, pues, estaría influido por el lenguaje. La incidencia de ictus es bastante alta, según estudios, y clasifican, ¿no?, criterios de inclusión unilaterales, bilaterales o izquierdos o derechos, pues está entre el 51 y el 81%, ¿no? Pero bueno, generalmente se encuentra con más frecuencia en lesiones unilaterales de hemisferio izquierdo, ¿no?, donde realmente ha habido más correlatos anatómicos que relacionan el esquema corporal y la semántica corporal en el hemisferio izquierdo, y de forma bilateral la descripción estructural del cuerpo, es decir, el segundo componente. Y esto parece que es una cosa que también degenera. Esta representación corporal no solamente pasa por sus fases de evolución y desarrollo hasta los 10 años, donde se estima que se consolida, sino que también comienza un deterioro a partir de los 70 años, ¿no? A veces atribuimos los desequilibrios en la persona mayor, pues a causa de distracción, ¿no? Y a veces también puede ser que su nivel de representación corporal esté bajando, ¿no? Y vamos al corazón de la charla de hoy, que es cómo se evalúa todo esto, estos tres subcomponentes, ¿no? Ahora pasaremos a ver cómo se evalúa de forma clásica, voy a pasar por ellos, pero vamos también a conocer cómo se evalúa en España. En España actualmente la única batería, al menos bajo nuestro conocimiento y revisión que hemos hecho, es la de Peña Casanova, que incluye 5 pruebas de semántica corporal, el tercer componente, el nutrido más por lo verbal, una prueba de estimación cognitiva, una prueba de esquema corporal y una prueba de descripción estructural del cuerpo, ¿no? Parece que hay un sobreuso, ¿no?, en la instrumentación para semántica corporal y un poco uso para los otros componentes.
Y este tipo de instrumentación o este tipo de paradigmas que también se utiliza en esta batería, que ahora pasaremos a ver, también han sido replicados de alguna manera con sus más o sus menos modificaciones, generalmente más modificaciones, en otros países, ¿no? Que son los que hemos coloreado en rojo, donde se abandera la validación de ese tipo de instrumentos en Italia y en Estados Unidos. Comentaremos más adelante algunos problemas metodológicos a la hora de revisar esta instrumentación, como puede ser que usan paradigmas distintos, usan número de estímulos distintos, usan propios estímulos distintos, es decir, hay investigadoras e investigadores que usan la mano y otros no lo incluyen, por ejemplo, ¿no? O que usan la mano incluyendo la muñeca y otros sin incluir la muñeca. En el estudio que hemos hecho junto con mi director de tesis, Chema, y yo, hemos hecho una revisión crítica consultando diferentes bases de datos acerca de este concepto y los resultados han arrojado 1.117 artículos, de los cuales, con criterios de inclusión e exclusión que podemos ceder a quien pueda estar interesado en la materia, hemos llegado a 71 artículos, de los cuales hemos desgranado, dentro de esos 71 artículos, 66 nombres originales de instrumentos de interés neurológico, exclusivamente para ictus, tanto en adulto como en niño. En esa tabla que hemos referido, hemos visto que donde más se han utilizado esta instrumentación ha sido sobre todo en ictus, ¿no? Ha sido, bueno, en controles, por supuesto, y después en ictus. La prueba el instrumento que más se ha utilizado, en general, ha sido para valorar el sistema corporal, donde más número de muestras ha recogido, y la prueba donde más instrumentos hay es en el segundo componente, el de descripción estructural del cuerpo. A nosotros nos parecía, analizando esos 66 instrumentos, nos parecía que había demasiadas analogías entre ellos, ¿no? Y entre paradigmas, con lo cual decidimos clasificarlo en 14, ¿no? Por facilitar un poco la vida clínica. Y esos 14 paradigmas pues, son los que se recogen en la tabla, donde, de nuevo, el paradigma que más prevalente, más usado, es la discriminación izquierda-derecha, que ahora veremos ejemplos, y nos encontramos 3 de sistema corporal, 5 paradigmas de descripción estructural del cuerpo y 6 paradigmas de semántica corporal. Pero más allá de poder presentaros instrumentación para medir estos 3 subcomponentes, también queríamos formular 6 preguntas clínicas, una serie de preguntas clínicas que nos fuera sencillas utilizar en el contexto clínico y de las cuales, a través de una serie de respuestas que nos ofrece el sujeto, pues tener información útil acerca de su postura, su posición, la forma de su cuerpo, si la conoce o no, qué conocimiento semántico tiene acerca de él, si se ve facilitado por el entorno o no, si sabe emparejar el uso de su cuerpo con su contexto y si sabe usar su cuerpo. Pasamos a ver brevemente los paradigmas y con esto concluimos la charla. En relación al esquema corporal, el primer componente, la pregunta sería cómo se ubica, y nos encontramos paradigmas fundamentalmente de izquierda a derecha, donde se le pide al sujeto que discrimine si de las imágenes que ve se presenta coloreada la mano izquierda o la derecha, o si de la imagen que ve, la mano que ve es la izquierda o la derecha. Para poder hacer esa transformación, el sujeto debe tener una imagen canónica de la mano que observa, hacer una pequeña transformación y consultarla con su propio cuerpo y su postura actual. Otro paradigma de esquema corporal serían los juicios de igualdad, donde las posturas distintas, el paciente intenta encontrar analogías, haciendo transformación también en relación a la postura. Y luego, pues en tercer lugar, otro paradigma habitual que es la imitación sin significado, que yo creo que estamos familiarizados con ella, ¿no? Tanto a nivel digital como a nivel palmar, donde se han visto disociaciones, ¿no? En patología. El gol estándar podría ser algo así, ¿no? Fijamos la mirada, nos encontramos una parte del cuerpo, que es una mano, y después valoraríamos izquierda-derecha. Algo tan sencillo como esto. En relación al segundo subcomponente, la descripción estructural del cuerpo, nos encontramos paradigmas de localización del cuerpo en primer lugar, que sería directamente preguntar al paciente dónde se ubica tu nariz o dónde se ubica tu pie o tu tobillo. Se han llevado estudios también a realidad virtual, estamos en esta época, valorando la autotopagnosia y la heterotopagnosia, pero para quien quiera conocer en profundidad el estudio puede consultar mejor el artículo. Otro tipo de paradigma en relación a este subcomponente sería el de contigüidad, donde la pregunta clínica sería ¿qué está más cerca de? ¿No? Es decir, si el paciente es capaz de establecer la relación entre las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, la oreja, puedes pensarlo, con qué se empareja más. Lo cual obliga al paciente a hacer un recorrido por su mapa mental, sobre su distribución acerca de dónde están espacialmente sus partes del cuerpo y a resolver la pregunta de esta manera. Y otro paradigma clásico sería el de visoconstrucción del cuerpo, que más adelante profundizará en ello Rocío, donde para poder resolver esta pregunta necesitamos necesariamente tener un mapa mental de cómo está nuestro cuerpo construido. De forma más novedosa, en los últimos años también surgen valoraciones explícitas acerca del reconocimiento de la forma, si es posible o no, de ese cuerpo. Por ejemplo, este estudio está hecho en parálisis cerebral, donde sabéis que por sus limitaciones motoras, pues a veces en este estudio, por
por lo menos no distinguen bien, no reconocen bien lo que es una forma alineada del cuerpo y la que sí. Y este otro en la que no voy a profundizar, pero básicamente el foco de atención, o sea, el reconocimiento se hace a través, de forma implícita, donde el paciente le pone el foco de atención en la discriminación de un color dentro de una mano y no lo pone dentro de la discriminación de cómo es la forma. Pero de forma implícita se observa que cuando es congruente la mano con la que responde con la mano que está en el fondo, los tiempos de reacción disminuyen, con lo cual deducen que hay un reconocimiento implícito también de la forma. El gold estándar podría ser fijación, una parte del cuerpo, y después pues, valorar si es correcto o no que se ubique ahí, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente, la semántica corporal nos plantea la denominación del cuerpo. El test Barcelona lo tiene la última, el 2, pues le pone, por ejemplo, un ojo, ¿no? Y le pides que diga el nombre de eso que observa. Podemos hacer una lectura donde comparamos dos listados, comparamos los listados con partes del cuerpo, comparamos un listado con objetos, por ejemplo, y comparamos rendimientos, ¿no? O sea, pedimos listado B y comparamos rendimiento. Otra forma de valorar con otro paradigma distinto es la selección del cuerpo, donde ya no confrontamos uno a uno, sino que damos a elegir y pedimos señalar. Luego comentará Rocío que señalar es un acto muy difícil, sobre todo en pacientes prácticos, pero le pediríamos, por ejemplo, señálame el ojo o señálame la boca. Y luego tendríamos imitaciones con significado, ¿no? Al igual que teníamos sin significado, en esta ocasión al pedirle con significado estamos obligatoriamente en el práctico pasando por la semántica, ¿no? Le pediríamos un saludo militar, un silencio o el santiguarse, por ejemplo. Otro paradigma dentro de la semántica corporal sería, por ejemplo, el emparejamiento parte del cuerpo con alguno de los objetos de su entorno. En esta ocasión, una mano, que se emparejaría de forma evidente con una raqueta, que también es interesante porque a veces no vamos a profundizar mucho más. Que me lío. Y luego, finalmente, tenemos la valoración de la parte mecánica, ¿no? Es decir, conocer, vale, tengo unas partes del cuerpo, pero cómo se usan. Este razonamiento mecánico que tiene unos grandes correlatos a nivel temporoparietal, a nivel temporal, yo creo que tiene un interés más físico, ¿no? Más en relación al movimiento y qué posibilidades tengo yo de moverme. En este caso, por ejemplo, el codo tiene una movilidad mucho más característica o más emparejada a las características que tiene de movilidad un dedo o una nariz. Sería en este caso la correcta el codo. El gold estándar sería algo así, una boca, y como os podéis imaginar, pues sería la segunda, ¿no? Vale. Entonces, como conclusiones finales, os he puesto un poco en bruto, pero en resumidas cuentas es lo que hemos comentado. Hay una confusión terminológica. Cuando os pongáis si quien pueda estar interesado en buscar sobre este término va a ver que no está indexado, se lo incluirán como esquema corporal y dentro del esquema corporal le incluirán un montón de cosas, inclusive trastornos psiquiátricos. Los términos pueden usarse como palabras clave desde distribución topográfica del cuerpo, mapa corporal, descripción estructural del cuerpo, con lo cual es complicada la investigación en este punto. Los instrumentos clásicos que han sido reportados, esos 66 que comentábamos, tienen múltiples variaciones, tanto en el tipo de instrucción, la modalidad sensorial, como comentaba Julia. No es lo mismo acceder a la parte del cuerpo donde se ubica con los ojos cerrados, que te he tocado, que decirle tócame el hombro, ¿no? Hay muchas variaciones en instrumentación. De cara a hacer un protocolo de representación corporal desde el punto de vista cognitivo, yo incluiría al menos los 3 gold estándar que hemos planteado con los puntos de fijación, donde se incluye una discriminación izquierda-derecha, le podéis poner una imagen o hay una aplicación que se llama Recognize App, donde directamente por 5 euros pues, le plantea imágenes de manos o de pies o incluso de troncos, bueno, troncos no, y le pregunta acerca de su lateralidad. Luego incluiría también algo de localización del cuerpo, es decir, ubícame dónde está tu nariz, también podéis hacerlo por canal somestésico. Y luego haría algún emparejamiento objeto-cuerpo, presentándole una serie de objetos pues, y una serie de tarjetas de manos, pues emparejamiento. Luego Rocío nos comentará sobre esto. Este concepto es transversal a diferentes patologías, no solamente se estudia en ictus, también esclerosis múltiple, en degenerativas, en traumatismos craneoencefálicos. Y queríamos animar a que si se abre una línea de investigación acerca de este tema, pues que usáramos como consenso esa tabla que hemos puesto de 14 paradigmas y 6 preguntas clínicas. Como limitación principal, nos encontramos que la revisión se ha hecho exclusivamente a nivel cognitivo, la evaluación de la representación corporal desde ese punto de vista. No hemos incluido, las compañeras sí, otras valoraciones desde un punto de vista más físico, fisioterapéutico, etcétera, etcétera. Y finalmente me gustaría animar al reclutamiento, voy a aprovechar el foro, porque en el marco de la tesis doctoral pues vamos a empezar a validar un instrumento y estamos buscando por centros colaboradores, directoras técnicas, directores técnicos que nos podrían hacer un pequeño espacio de unos 50-90 minutos, un perfil de ictus de 18-70 años para poder validar una prueba de la cual esperamos que nos podamos beneficiar todos
y que nos dará mucha información de cara luego a programar la rehabilitación. Pues muchas gracias a todas y a todos. No sabía que José Félix iba a hacer ese call for patients, ¿no? Está muy bien. Yo ya he reclutado a algunos así a dedo. Hay algunos centros que tienen que ayudarnos a reclutar porque efectivamente está construyendo una batería que creo que va a ser la batería definitiva. Por cierto, el artículo ese que ha comentado, aprovecho y lo digo, está en prensa desde hace un montón de meses, ¿no? Ah, mira. ¿Está? Pues no sabía. Creo que desde enero o algo así nos comunicaron, lleva un montón de tiempo. Saldrá publicado en neurología, está pendiente de salir en la marrón, ¿vale? No la amarilla, en la revista marrón. Vale, pues vamos con la cuarta ponencia, no por ello menos importante, de hecho es la ponente más internacional de las cuatro. Ella es Rocío Polanco Fernández, nos va a hablar del abordaje de la representación corporal en el adulto con daño neurológico. Ella es diplomada en fisioterapia y estuvo trabajando con Carlo Perfetti en el Centro Studi Rehabilitazione Neurocognitiva, ¿no? Allí en Italia. Carlo Perfetti es el del método Perfetti. Ahora me comentaba que es un individuo magnífico que le ha cambiado la vida. Y después de trabajar allí, pues se licenció en psicología en la Universidad de Padua y estuvo trabajando en la Universidad de Florida con Kenneth Heilman, que es el gestor un poco del modelo de apraxias. Y bueno, tiene mucha experiencia clínica combinando pues ese conocimiento que viene desde la fisioterapia con el conocimiento que adquiere desde la neuropsicología. Actualmente está igualmente haciendo doctorado y nos va a contar sus impresiones. Así que cuando quieras. Ante todo es un placer estar aquí y la verdad es que ha sido un honor compartir por la mesa con vosotros. A José lo conocía, José es el que me ha reclutado desde el extranjero y estoy súper contenta de estar en España hoy. Sí, ha hablado de Perfetti, el profesor Perfetti, el terapeuta cognitivo, es lo que me lleva desde España, me voy a Italia por el profesor. Aprendo con él y todos los tesis que has citado antes prácticamente que se utilizan para la propiocepción, yo como fisioterapeuta los hacía todos los días en el gimnasio con mis pacientes, por lo que llevo prácticamente, bueno, desde el 2004. Licencio en Padua y nada. Ahí estamos ahora actualmente. Trabajo en Suiza, llevo 5 años, me han dado la posibilidad de, los suizos no siempre son tan malos, son rígidos, pero estoy en esta clínica, una clínica la verdad estupenda, pero no solo por las vistas la hago, porque una condición contractual que es muy interesante en Suiza son los porcentajes laborales. Y tú si tienes más perfiles profesionales puedes trabajar a horas en los dos perfiles. Yo teniendo este doble perfil, lo que hago es trabajo en gimnasio, puedo hacer la fisio, pero puedo trabajar también en neuropsi. Entonces, es una combinación muy interesante en el mismo techo. O sea, yo prácticamente puedo ejercer las dos profesiones en el mismo sitio. O sea, yo creo que es un lujo, por lo que desde hace 5 años yo hago mi ejercicio profesional en el lujo, pero no porque estoy en Suiza, sino porque tengo la posibilidad de trabajar con fisios, teos, logopedas y neuropsicólogas, ¿vale? Nos ocupamos solo de adulto y exclusivamente de rehabilitación. Estoy en el cantón suizo-italiano porque yo no hablo alemán, no hablo francés, hablo solo italiano, inglés. Y nos ocupamos del adulto en fase subaguda, o sea, pacientes que ya están preparados para poder hacer un régimen de rehabilitación intensivo, ¿vale? Hacen más de 6 terapias al día estos pacientes, todos privatistas porque estamos en un sistema de salud privado, ¿vale? A ver, voy a intentar guiaros a través de la taxonomía que nos ha propuesto José, así creamos un poquito de coherencia y práctica. Yo no soy investigadora, yo soy clínica, por lo que voy a ser, yo creo, más práctica y menos teórica, ¿ok? Cuando me invitan a esta mesa, dentro de mí, digo, yo llevo trabajando muchísimo tiempo, yo creo que trabajo sobre la representación corporal con el paciente, ¿no?
pero la verdad que es que no sé qué funciones cognitivas, ¿no? ¿Con qué funciones cognitivas trabajo? No le he dado nunca nombre, ¿no? Yo me ocupo del cuerpo, me ocupo del cuerpo también como neuropsicóloga, no solo como fisio, y la verdad que dentro de mí, ahora José nos ha desvelado, ¿no? Que el 31% es RC, representación corporal, es un síntoma, ¿no? Un dominio puro, ¿no? De una alteración pura, pero a mí me viene de colocarla directamente entre, ¿no? Un procesamiento perceptivo agnóstico, funciones de control motor prácticas y también lenguaje y memoria de trabajo, ¿no? Pero bueno, iremos viendo cómo se intercalan. En la literatura yo en realidad lo que más encuentro es la definición como función agnóstica compleja. Un poquito cuando metes el complejo cuando no sabes colocar mucho las cosas, yo creo, ¿no? Os he reportado un clásico, una definición de este neurólogo que se ocupa de evolutiva, de psicomotricidad, de Fontaine, que a mí me gusta, porque las cosas simples me gustan, es la manera en la que se entienden, ¿no? Los conceptos. ¿Qué es? ¿Qué es la RC, la representación corporal? Una percepción consciente que tenemos de nuestro cuerpo. ¿Y cómo se forma? O sea, es una experiencia de las partes del cuerpo, de sus límites, de su movilidad. ¿Y cómo se adquieren esas experiencias? Se adquieren pues a través de las impresiones sensoriales, ¿no? Que Elena y Julia nos han descrito antes, sobre todo las informaciones propioceptivas, pero también las estereoceptivas, porque es importante también saber cómo mi cuerpo se relaciona con el espacio que está en torno a mí. Sin duda alguna, siendo una clínica, digo, pues bueno, pues cuáles son los perfiles neurológicos, ¿no? Cuáles son las alteraciones, o sea, en qué patologías puedo ver la alteración de la RC, ¿no? De la representación corporal. Y tradicionalmente, la verdad que las encontramos caracterizadas más en lesiones, ¿no? De la corteza parietal posterior, sobre todo del hemisferio izquierdo. O sea, nos suenan, ¿no? Todas las alteraciones tipo autopagnosia, síndrome de Gershman, con la dificultad de localizar los deditos de la mano, heterotopagnosia, que no indican tampoco en otro sujeto, no solo en el propio cuerpo, también en otro cuerpo, y la dificultad anómica, ¿no? La dificultad en el recuperar ese vocabulario de dominio específico sobre el cuerpo. Pueden ser buenísimos a individuar de un reloj, la parte del cuadro del reloj, de las agujas, todas las partes, pero cuando le hablas del cuerpo no tienen idea de cómo se llaman esas partes, ¿no? Por lo que están disociados, ¿no? También a nivel de lenguaje, de vocabulario. Hay otras alteraciones, otras enfermedades neurológicas que también están representadas más, no somos una red, pero bueno, más caracterizantes del hemisferio derecho que conocemos y que cursan más con dificultades de consciencia del cuerpo, no tanto de conocimiento del cuerpo. Conocemos muy bien, ¿no? Nuestra realidad clínica, la negligencia personal y después alteraciones y conceptos que los pacientes nos reportan un poco delirantes del propio cuerpo, ¿no? Pacientes que cursan con somatoparafrenia, por ejemplo, ¿no? Y en el mundo de la RC tenemos otra parte, ¿no? Que es el miembro fantasma, la síndrome del dolor regional complejo, por lo que la verdad es que esta representación corporal, sin saberlo, está un poco por todas partes. Y yo cuando hago mis informes neuropsicológicos y cuando mis compañeras, ¿no? Igual razonamos, digo, pero bueno, si es que trabajamos con el cuerpo, estamos en una clínica de neurorehabilitación y en nuestros informes el cuerpo no sale nunca por ninguna parte. O sea, casi con vergüenza se habla de la negligencia personal, o sea, porque tendemos mucho más a reportar, ¿no? Las deficiencias en el espacio peri o extrapersonal, por lo que es como que hay un vacío en esta área. Lo que decía José, es verdad, también cuando te pones a estudiar, casi es que no encuentras nada y dices, pero ¿cómo puedo yo soportar, no sé, los ejercicios que un poco de manera creativa hacíamos con el profesor Perfetti en Italia, ¿no? Porque el profesor Perfetti, pues, desgraciadamente, falleció, ¿no? Perdonad, porque en la literatura la imagen corporal, ¿no? Todas esas alteraciones que no son tanto de etiología neurológica, pero más psiquiátrica, más delegadas a la psicología clínica, ¿no? Relativas al autoconcepto, a la autoimagen, ¿no? Trastorno dismórfico corporal, o sea, ocupan gran parte de las investigaciones. Entonces, en ese terreno encontramos mucha documentación, pero poco en la parte más corporal, más física y propioceptiva, con base propioceptiva. Bueno, ahora voy a intentar guiaros, ¿ok?, hacia la parte que José nos ha descrito antes, la taxonomía, ¿vale? Antes nos hablaba de las pruebas que tenemos, de las pocas pruebas que tenemos de evaluación del DEC,
¿no? Prácticamente de esta parte de descripción estructural del cuerpo. Yo al paciente le puedo pedir que me haga el dibujito, pero bueno, pues sí, al final es una praxia también, una prueba grafomotriz, o sea, y es muy difícil de solicitar en un paciente que llega con una grave telepresión adquirida. O sea, no es una cosa fácil de solicitar. Tampoco es fácil solicitar el test del esquema corporal de Daurac-Melia, que después repropone la profesora Guarilla, ¿no?, en el 2002, porque imagina toda esa carga cognitiva, todos esos, ¿no?, recortes del cuerpo que tiene que gestionar el paciente para construir demasiado. Yo diría demasiado para nuestros pacientes, al menos la realidad clínica creo que compartimos con el paciente subagudo, ¿no? Lo que encontramos es que muchas veces, o al menos este material no se hace, no es material testístico, pero muchas veces tienes que guiar al paciente porque el paciente está completamente perdido con este tipo de test. Entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, es que si la imagen no la tiene y no accede a la imagen, ¿no?, porque esa representación no la tiene en su cabeza, no puedo pedirle que lo represente porque ¿de dónde va a salir? De la memoria no va a salir en ese momento, ¿no? Pues le podemos proponer que le tenemos que dar un modelo. Necesita apoyarse en algo. Tenemos que construir este conocimiento. Yo utilizo mucho con el maniquí una cosa por la que, bueno, me han tomado el pelo en Suiza desde el principio hasta el final, porque del baúl de los recuerdos sale, no la Barbie, el Ken, porque tenía los nudos, todas las partes de las articulaciones. Y yo trabajo mucho en mi material de neuropsicología, en mi oficina, tengo el Ken, de vez en cuando me lo encuentro disfrazado, porque mis compañeras se ocupan y mis compañeros un poco de, ¿no?, de agraciarlo. Pero es una idea de cuerpo, de 3 dimensiones, y es muy importante porque es más fácil para el paciente acceder, ¿no?, a fragmentos de esas imágenes, esa imagen que seguro que ha sido afectada, ¿no?, por la patología. Y empezamos pidiéndole, más que nada, que haga un emparejamiento, ¿no?, de pictogramas, o sea, ves esta parte del cuerpo, ¿no?, este segmento, según tú, en este cuerpo, ¿dónde encajaría? Y empezamos a construirlo así. En 3 dimensiones, emparejamos y después igual pues con una plantilla transparente podemos trabajar en planito, que es un nivel de abstracción mayor, ¿no? Pero todavía estamos haciendo un copia-pega, ¿no? Porque todavía esa imagen en su cabecita probablemente no la tenemos. Cuando ya pasamos igual a una fase sucesiva, podemos pedir que calcule, ¿no? Pero claro, ya tiene que imaginarlo. Hemos trabajado antes de forma práctica, preemparejamiento, y después decimos, pues bueno, te voy a dar una cuadrícula, te voy a dar una plantilla, porque te tengo que definir un poco el espacio, porque las proporciones del espacio yo creo que en tu cabeza no las vas a tener muy claras. Imaginamos una persona que está pues de frente a ti, ¿no?, de pie, tipo pues como el Uomo de Vitruvio, ¿no?, de Leonardo da Vinci. Una imagen que es canónica, que es estándar para todos nosotros. Y le damos la cabecita, le damos después un pie y le decimos, esta es la cabeza. Según tú, el pie, ¿dónde podría quedar en la cuadrícula? Y la mano, ¿dónde quedaría? Y empezamos a hacer esta estimación. Entonces empezamos a construir un mapa del territorio del cuerpo. Otra actividad, otra tarea podría ser siempre por emparejamiento, porque es más fácil. Después estos pacientes cursan además con afasia, por lo que el lenguaje lo limitamos lo más que podemos. Intentamos ser muy concretos y prácticos, ¿vale? Y le podemos poner también, pues como nos explicaba José, que también se hace en evaluación, ¿no?, ponerle pues una tarea de contigüidad y pedirle que elija, ¿no?, entre un paradigma con más posibilidades, que elija la parte del cuerpo que podría encajar mejor, ¿no?, con el segmento estímulo, ¿vale? Y bueno, indicar, claro, autotopagnóstico el paciente, pues bueno, pues le vamos a pedir que indique, ¿no?, porque es lo que hay que hacer, sí. Pues gracias, porque la indicación, los pacientes que con cerebrolesión izquierda que cursan con apraxia idiomotora, la indicación, ¿cuántas manos habéis visto que no se fragmentan? Y el paciente que casi a veces indica con la nariz porque ni siquiera sabe hacer, ¿no?, un abordaje con el miembro superior, porque esta es la realidad clínica. Si veis, mi mano guía la mano de la paciente y casi postura el dedo, porque seleccionar el dedo índice para indicar necesitas de control motor superior, no es así de fácil. Metemos que al paciente conseguimos sacarle la indicación, ¿no?, y hacemos la indicación. Le ofrecemos un pictograma o le ofrecemos una foto de una mano del segmento. Yo creo que nos tenemos que interrogar también sobre estas cosas, ¿no?, porque no es lo mismo un pictograma, ¿no?, una versión sintetizada, ¿no?,
una silueta del cuerpo que ofrecer una fotografía de un miembro real. Y bueno, si fuese encima de su propio cuerpo la fotografía del segmento, pues igual aún mejor. O sea, yo siempre digo, por aproximación, depende del nivel de mi paciente. No hay una receta perfecta, depende lo que quiero hacer y quién tengo delante, ¿no? Pero nos quedamos con la indicación. Pedimos al paciente que localice y que me lo indique. Ya no le dejo que coja el segmento y que me lo apoye encima del cuerpo, no. Ahora, este cachito tú me lo indicas y me dices dónde está. Pero me lo haces en la figura del cuerpo entero. Y la figura del cuerpo entero, ok. Pero si la figura del cuerpo entero después, aún estando en un plano estándar, plano frontal, le cambio la posición de la extremidad, pues aumentamos la carga cognitiva y hacemos una mejora del problema. El profesor Perfetti a mí siempre me ha enseñado, cada ejercicio es un problema cognoscitivo. Yo he crecido como fisioneuro creando problemas, soluciones. Yo nunca he hecho una movilización pasiva a un paciente como fisio si al lado mi paciente no tenía alternativas de grado. ¿Cuántos grados te he movido? Y te dejo un dibujito con diferentes grados de un brazo. Siempre, cada cosa que yo hacía sobre el cuerpo del paciente se acompañaba, ¿no?, de una pregunta y de alternativas de respuesta, porque si no el paciente no recibe, no realiza, no analiza lo que sucede en su cuerpo durante las prácticas físicas, fisioterápicas, de TEO, de lo que sea, ¿vale? Y otra cosa que no es... yo no tengo evidencia de todo lo que os digo, pero tengo mucha experiencia clínica, llevo desde el 2004 trabajando en neuro, siempre con el paciente, yo soy muy clínica, pero lo que ves también es sentado o de pies. El maniquí, cuando yo se lo propongo al paciente, yo generalmente represento mejor lo que soy capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente más crónico, también pensar que es un paciente que vive en silla de ruedas. Entonces, igual el maniquí se lo pongo sentadito porque, ¿no?, se solapa mucho mejor con su potencialidad motora, ¿vale? O sea, que hay que tener cuenta de muchas cositas, delicadamente. Os he puesto una nota abajo para respetar también los conceptos teóricos que nos ha ilustrado perfectamente José, ¿no? Que yo ahora estoy trabajando con la descripción estructural del cuerpo, por lo que si el paciente al pictograma de la mano derecha, a la foto de la mano derecha, me indica la mano izquierda, pues no insisto, porque estoy todavía en la parte de la descripción. El tema de discriminación derecha-izquierda es un pasito más, ¿no? Es más esquema corporal, por lo que tampoco voy a insistir, no todos los contenidos los voy a afrontar en el primer momento, ¿no? A ver, para hacer un poquito de orden, ¿no? ¿Cómo se presentan los estímulos? Hasta ahora hemos hecho ejemplos pues, de orden no verbal, ¿no? Porque hemos ofrecido al paciente un segmento del cuerpo en un pictograma, en una foto. ¿Y qué le hemos pedido? Le hemos pedido que indiquen un cuerpo humano entero, maniquí, plantilla de silueta del cuerpo. Podríamos también ofrecerle un paradigma de respuesta múltiple, depende de qué paciente tenemos delante, pero sin duda alguna el tocar va a ser, indicar y tocar va a ser el pasaje que no podemos faltar después, ¿no? Siempre en el mundo del no verbal, no estamos mediando con el lenguaje, vamos a quedarnos un poco pulcros, ¿no?, limpios de contaminaciones lingüísticas en esta fase, porque es que además después tenemos la semántica del cuerpo, por lo que tampoco queremos meternos en otro constructo todavía de la RC, de la representación del cuerpo, ¿vale? Y como decía Julia, al paciente pero con ojos cerrados, si se toca el cuerpo, que si no, ¿qué estamos estudiando aquí, no? No hay representación. Bueno, y el paciente puede tocar, ¿no? O ahora os voy a enseñar estas fotitos que así son más claras. Yo creo que estos son ejemplos prácticos, ¿vale? O sea, el paciente, la terapeuta, mi compañera Elena, que toca el hombro izquierdo de la paciente y la paciente que le toca a ella el derecho, pero no pasa nada, hemos dicho, no importa, porque no vamos a poner a hacer rotaciones ahora mentales con nuestro paciente, ya mucho se consigue hacer esta tarea, ¿no? Esta tarea de hetero. Si el paciente en esta tarea cae, es más fácil que nosotros nos estamos orientando a una dificultad heterotopagnósica, ¿ok? La tarea que generalmente yo a nivel evolutivo veo que viene después, ¿no? Es la tarea de, vale, mira, yo me toco esta parte de mi cuerpo, me toco mi hombro. ¿Y tú dónde tienes tu hombro?
es un nivel de verdad superior. O sea, al paciente generalmente le cuesta mucho entrar en su cuerpo, ¿no? Y aquí ya estamos más en la autotopagnosia, porque ahí tiene que tener su representación. Ahora me podréis decir, no lo veis, pero la mujer está viendo todo, está con los ojos bien abiertos. Julia, estoy arriesgando aquí. Una paciente afásica que tiene que entender la tarea, tiene que entender de qué va el tema, ¿vale? ¿Por qué? Y al paciente, a mí perfecto me decía siempre, antifaz a todos con los ojos tapaditos. Y yo decía, sí, pues con la inconstancia motora que tienen, el antifaz con la mano buena, mira, para quitarse el antifaz tenían todos skills, ¿no? Porque claro, se agobiaban, ¿no? Es verdad, el paciente al final se queda encerrado ¿dónde? En su cuerpo que encima desconoce. Porque, claro, está compensando con la retroalimentación que es visual, está viviendo muchas veces de lo que hay al externo y le estás quitando la única seguridad que tiene. En el 2015, con el trabajo que hice cuando terminé la licenciatura en psicología, tuve la suerte, la verdad, de trabajar con gente del mundo de la praxia. Es verdad que en Italia es muy fácil. Italia es una de los orígenes de la investigación sobre la praxia ideomotora, ¿no? He tenido la suerte de trabajar con gente, con autores de mucha relevancia, por lo que me han enseñado muchas cosas. Y en uno de los paradigmas de mi tesis, entonces, diseñamos este tipo de gafas, que es una tontería, ¿no? Pero yo decía, bueno, cojo las gafas, el típico dispositivo de protección individual, ¿no? Le ponemos, ¿no? Hacemos una oclusión visual de la parte inferior, mi paciente está tranquilita, ¿no? No se desorienta y me ve a mí porque estoy en su espacio peri y me llega a ver. Entonces ve lo que yo le propongo que haga y al mismo tiempo no se ve el cuerpo. Por mucho que agache la cabeza, porque ellos siguen, ¿no?, haciendo autocorrecciones online. Ellos hacen una cosa, se miran y se corrigen. Entonces, ¿dónde está la planificación? Falta un cacho importante, que es el que estamos intentando rehabilitar, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos también con las gafas muchas veces. Una cosa que nos enseña, ¿no?, el tema del esquema corporal, que abordamos más adelante, es que al principio, cuando las cosas están complicadas, es mejor ponernos al lado del paciente y compartir el mismo plano de acción para facilitar. De hecho, la imitación generalmente al principio se hace en paralelo, no especular, ¿vale? Vale, perfecto. Pues hecho para adelante. ¿Cuál es el criterio para seleccionar los estímulos? Una cosa importante y es un mensaje que os dejo son las articulaciones. Nosotros cuando pedimos a un paciente que toque el cuerpo, ¿qué toca? Toca un muslo, toca, ¿no?, un gemelo o toca la articulación. Hay que integrar todas las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque después cuando van al gimnasio con el fisio y no ve, porque están trabajando sobre la propiocepción, el paciente sabe dónde están las manos del fisio, sí, pero cuando mueve el pie para adelante y para atrás y flexiona y extiende la rodilla, ¿nuestro paciente sabe que la rodilla tiene esa semántica funcional? Eso es un problema mecánico, ¿vale? Problema mecánico que se resuelve y lo podemos resolver nosotros, neuropsicólogos. No hace falta que lo haga todo el fisio, porque el fisio, por desgracia, de funciones cognitivas no sabe mucho. Y ahí tenemos que ayudarles también nosotros a entregar conocimiento, ¿vale? Podemos poner tareas, paradigmas, tareas de identificación del rol articular. Te doy fragmentos de acción, claro, muy selectivos, muy segmentados, y te digo que tú pienses quién es el responsable. 90% de las respuestas es el pie, porque es lo que ve, lo que se mueve. Ellos no hacen la inferencia del rol articular, de la función, ¿vale? La semántica. La semántica, como nos ha dicho José, ¿no? Es un tema más de denomina, comprende las palabras del cuerpo, hazme un emparejamiento con los objetos que utilizamos en el ambiente, ¿no? Con qué parte del cuerpo se utilizan, ¿ok? Y después, ¿por qué no? Algo de juicio sobre la corrección de la acción. Te muestro una imagen con una acción igual no adecuada y a ver qué juicio tienes, ¿ok? El emparejamiento objeto-gesto es una de las cosas más maravillosas, ¿no? En el sentido que el objeto al principio se lo enseño, después lo quitamos y tienes que saber cuál es la pantomima, cuál es la forma, la configuración de la mano que tiene el potencial, ¿no?, de adaptarse de manera affordance de ese objeto. Esto es conocimiento del cuerpo. Yo tengo que conocer cómo mi cuerpo se postura, ¿vale? ¿Qué objetos elegimos, no?
porque yo, me hace mucha gracia Terenzi, uno de nuestros grandes autores italianos, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar con los pacientes dices, primera línea, segunda línea, aquí hay un peso diferente hacia el cuerpo, ¿no? Hombre, pero si es que no solo tiene que pensar a la affordance, a la configuración de la mano, si es que encima ese actúa en una parte del cuerpo, o sea que encima me carga el DEC, la descripción estructural. Hay que pesar bien los ejercicios y los estímulos que ofrecemos a los pacientes, ¿vale? Limitación por observación, como ha dicho José, ¿no? Imitar gestos con significado entran dentro de la semántica corporal. Uno de los errores más fáciles que vemos pasando un test de parasías ideomotoras es que el paciente no encaja el plano. Te copia sin utilizar su perspectiva egocéntrica, ¿ok? Entramos entonces en el esquema corporal. ¿Cuánto tiempo tengo, Chema? Antes de que me mires mal. Y ya lo he superado, pues chicos, muy rápido, muy rápido. Transformaciones, recognize, ¿ok? Vale. Y como siempre, yo con el maniquí, discriminación derecha y izquierda. Derecha y izquierda en 1000 posiciones tienen que individuarlo. Paradigmas de transposición espacial, como el de antes, pero ahora te doy otro plano de acción y mentalmente tienes que rotar. Y, ¿por qué no? Cuando tú exploras las capacidades cinemáticas de un cuerpo, como nos enseña Goldenberg en un paper elegante que tiene del 95, también puedes experimentar en otros cuerpos y después puedes empezar a experimentar con el tuyo. Y me paro. No voy más adelante, pero en conclusión, ¿qué hay? Se intentan proponer tareas que sean coherentes con los diferentes constructos que están más claros en literatura, ¿no? Pero por ahora las tareas ejecutadas para la rehabilitación son una aproximación, un poco las tareas que os he enseñado hoy, ¿vale? Hay una ausencia de una evaluación reglamentada y una falta, sin duda, rigurosa de clasificación entre cuáles son los estímulos que suministramos y cuáles son las modalidades con las cuales los implementamos. Y muchas gracias y perdonad por el tiempo. Bueno, muchas gracias a los 4 ponentes. Es un gustazo haberles escuchado. Además, ahora tenemos los de Mattel, se van a sorprender muchísimo las ventas de Ken que va a haber en España en las próximas semanas. Bueno, no sé si hay, estamos completamente fuera de tiempo, son las 2:10, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta alguna de las personas que han expuesto. Yo creo que como estamos fuera de tiempo y vamos a vernos en el congreso, en los cafés y ahora en la comida, pues bueno, podemos quizá compartirlo en esos entornos y así dar por finalizada la mesa. Así que muchas gracias por vuestra atención y un aplauso para los conferenciantes. Muchas gracias.